La carpeta cayó del mostrador como si la hubieran aventado, papeles volando por todo el piso de mármol del Banco Sterling México, deslizándose bajo los pies de 40 desconocidos, y el joven cajero ni siquiera los vio caer. Sabre Cargo. En el mostrador, miró al hombre de la chamarra de mezclilla gastada, y lo dijo bien fuerte para que toda la sucursal lo escuchara. Usted necesita un préstamo. No respeto. Las risas empezaron antes de que el último papel tocara el suelo. Y lo que nadie en ese edificio sabía, ni el cajero, ni la gerente, ni el guardia que ya estaba alcanzando su radio, era de quién era el nombre que estaba en la escritura del piso donde estaban parados. Comenta desde qué ciudad me estás viendo, porque esta historia va a viajar lejos. Y quédate hasta el final, porque lo que pasó después tardó 3 meses en descubrirse por completo. La alarma sonó a las 4:40 de la mañana, igual que hacía 9 años. Adrián Torres la apagó antes del segundo timbre, para no despertar a su hija en el cuarto de al lado. Se sentó en la orilla de la cama 1 minuto, sin hacer nada. Eso lo aprendió después de que Elena murió. 1 minuto completo, dejando que el día llegara solo. En vez de salir corriendo tras él, preparó café negro, hizo 2 loncheras. Una que él no comería. En la más pequeña, dejó una notita: eres más valiente de lo que crees en papá. Las mismas 8 palabras que le escribía desde el kinder. Porque una vez ella le dijo que las leía cuando el ruido del comedor era demasiado nan. A las 6:15, salió Sofía. Ya vestida, mochila puesta. Dijiste que podía ir contigo hoy. Dije tal vez. Lo dijiste con la voz que significa sí. Adrián se rió en su taza de café. Tenía 9 años y hablaba como mujer de 40 en Iban, a Guadalajara, al banco de Avenida Juárez. Vamos a escuchar, le dijo Adrián. ¿Escuchar qué? ¿Cómo se trata la gente cuando cree que nadie los está viendo? Llegaron a las 9:20. Adrián traía la carpeta bajo el brazo, gruesa como 2 centímetros, en 4 meses de trabajo de su equipo de análisis, porque algo se había encontrado en los números de esa sucursal. Si entrabas pareciendo gente de dinero, tu solicitud avanzaba. Si entrabas pareciendo Adrián Torres, tu solicitud caía en una fila que, estadísticamente, era un hoyo negro. Nada escrito, nada que pudieras llevar a una autoridad. Solo 140 decisiones chiquitas al día. Cada una negable tomó su turno. B42, y mientras esperaba, vio entrar a un señor con bastón sabra en mano. Ya vine 2 veces por esto, le dijo al cajero. Me están cobrando el mismo pago 2 veces desde marzo. El cajero apenas miró el papel. Este caso ya está cerrado. Marcado como resuelto. No está resuelto, sigue pasando. Seals lo marca resuelto. No puedo hacer nada, señor. El anciano se quedó ahí 14 segundos completos. Después dobló su papel y se fue. Bastón, paso, bastón, paso. Y nadie en ese edificio lo volteó a ver. Excepto Adrián y una niña de 9 años que dejó de leer su libro, Anne, cuando por fin llamaron a Adrián. El cajero, que se llamaba Bruno Salgado, apenas lo vio 2 segundos antes de decidir todo sobre él. La chamarra, las botas, la niña con el libro. ¿Tiene cuenta con nosotros? Sí. ¿A nombre de quién, Torres? 4 teclas y un clic. Ni siquiera suficientes para buscar de verdad. No lo encuentro. No buscó. Ahí cambió el aire. Bruno abrió la carpeta con 2 dedos, como si tocara algo mojado. Leyó 6 líneas. Y dijo: esto no es para esta sucursal. Aquí manejamos clientes de 7 cifras. Hay cooperativas que le pueden ayudar mejor. Y entonces, frente a toda la fila, la dejó caer del mostrador. Papeles por todo el piso de mármol. US, necesita un préstamo. No respeto a 11 personas. Se rieron. Adrián no se movió. Se hincó junto a su hija y le dijo: perdón que tuvieras que escuchar eso. ¿Por qué estás bien?, le preguntó ella. Porque no me conocen, y a uno no lo puede lastimar la opinión de un extraño. Eso no es cierto del todo, dijo ella, y él sonrió. Porque esa niña hablaba igualito que su madre. No, admitió, sí duele, pero quiero que veas qué hago con eso. No lo que siento, lo que hago. Se levantó, y frente a toda la sucursal en silencio, se hincó en el piso de su propio banco, y recogió cada hoja, una por una. El único que lo ayudó fue el guardia, un señor mayor, de nombre Refugio, a quien todos decían Don Cuco, y una cajera joven, Carla, que salió sin permiso a darle unas hojas, con la cara ardiendo de vergüenza. Perdón, señora, llevo 8 meses aquí. Y John, perdón. Adrián se sentó en la banca,
No exigió gerente. No dijo quién era. Sacó una libretita y empezó a escribir horas. A las 10:52, otra queja. A las 11:31, a un hombre le pidieron 2 identificaciones para cobrar un cheque del mismo banco. A las 11:48, la gerente, Adriana Solís, salió de su oficina. Vio al hombre en la banca y preguntó en voz alta: ¿Va a ser un problema? Adrián escribió la hora, y su hija le dijo bajito: papá. Nos vio como si ya hubiéramos hecho algo malo. A mediodía llegó un señor cargando una bandera, doblada en su estuche triangular. Vengo a cerrar la cuenta de mi mamá. Ya traje los papeles, 6 veces ya vine. Hay una retención en la cuenta. ¿De qué? No dice. El hombre se fue con la bandera de su madre bajo el brazo. 4 casos así en un solo día. ¿Siempre es así?, preguntó Sofía. Y Adrián, dueño de ese edificio, dijo la frase más honesta de su vida: no sé. Ese es el problema. Una cajera, Carla, se acercó fingiendo entregarle un formulario. Hay una libreta en mi carro, susurró. Empecé a anotar todo desde noviembre, como 140 casos, porque yo sí llegué a meter quejas formales. 19 entre noviembre y marzo, y todas se cerraron en menos de 48 horas. Con mi usuario, sin que yo las tocara. Adrián sintió que el piso se abría. Eso no era un error del sistema. Eso era una persona. Le mandó mensaje a su analista: Iván, saca los tiempos de cierre de quejas de esta sucursal desde noviembre. La respuesta llegó pesada en 214 quejas cerradas en menos de 15 minutos, desde 11 usuarios distintos, pero todas desde la misma computadora, la de la oficina de la gerenta Ney. A la 1:44, entró un hombre de traje, Roberto Salcido, sin tomar turno, directo, a la oficina de la gerente. A las 2:02, salió sonriendo. Subió a un auto negro que llevaba 18 minutos esperándolo afuera. Y cuando la gerente por fin volteó a ver a Adrián, le dijo con toda calma que ya lo habían atendido. Y Adrián respondió, jora por jora, todo lo que había visto ese día, hasta que ella preguntó, temblando: ¿quién es usted? Él contestó: un señor con una libreta. Marcó un número. Dijo 6 palabras. Soy yo. Traigan a todos. A las 3 de la tarde entraron 11 personas. Después, 9 más. Laptops, abogados, y una mujer con libreta legal. La abogada Elena Ochoa. Y el equipo de análisis confirmó: no eran 214 quejas desaparecidas. Eran 4016. En 9 sucursales que habían ganado un premio por resolución más rápida de la región. Un premio firmado por el propio Adrián. La gerente, desesperada, señaló la banca. Ese hombre lleva 6 horas acosando a mi personal. Y Adrián se puso de pie. Nos conocemos, Adriana. Soy Adrián Torres, dueño mayoritario de este banco. El silencio pesó como piedra. Bruno, el cajero, hacía las cuentas. Era el mismo hombre al que le había tirado los papeles esa mañana. Ahí se destapó todo. El gerente regional, Marcos Vega, viejo amigo de Adrián, desde que éste tenía 19 años, y ningún futuro. Había activado hacía 2 años un permiso para agrupar quejas y cerrarlas rápido, después de escuchar a Adrián dar un discurso diciendo: nunca quiero oír que un cliente tuvo que regresar 2 veces. Marcos, para proteger a 200 gerentes de ese discurso imposible, había construido una máquina que borraba el sufrimiento de la gente, y Roberto Salcido, el del traje, compraba esos expedientes rechazados a $70 cada uno, para prestarle a esa misma gente con intereses más altos, con ayuda directa de la gerente al Adrián. No despidió a nadie ese día. Si corro a 11 personas hoy, en 6 semanas, ¿hay 11 nuevas haciendo lo mismo?, dijo. Suspendió a la gerente, con Ghost, disueldo, para que hablara todo. Suspendió a Marcos, sin sueldo. Entregó todo, voluntariamente, a un regulador, incluyendo el discurso que él mismo había dado, y el premio con su propia firma. Ese premio es la causa, dijo, y ascendió a Carla, la cajera con la libreta, para encabezar la revisión de cada caso. Al cajero Bruno le dio otra oportunidad, pero con una condición: llamar, uno por uno, a las 214 personas afectadas, y disculparse en persona. En esa noche, fue a buscar al señor del bastón. Se llamaba don Braulio Reyes Anle. Pagó, billete por billete, los $128 de más que le habían cobrado. Y don Braulio le dijo algo que Adrián nunca olvidó. No fue por el dinero, fue porque me dijeron que estaba equivocado sobre mi propia vida.
y le pidió un último favor al volver una quinta vez al banco, para que Bruno aprendiera algo que ninguna llamada telefónica le podría enseñar a meses después. Adrián regresó a esa misma sucursal, con la misma chamarra vieja. Una empleada nueva, que nunca había oído su nombre, lo atendió con una amabilidad total, sin saber quién era. En la sala de descanso, colgado en un marco sencillo, sin nombre, solo decía una hora. Las 9:44, a nadie sabía qué significaba, excepto un gerente llamado Terence, que solo decía a alguien, anotó a un señor grande, porque un hombre olvida el dinero que le dan, olvida hasta la disculpa, pero nunca olvida el momento exacto en que por fin, alguien lo escribió.